Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Can Yaman, tras una larga temporada sumido en una caótica red de relaciones, presiones familiares, el implacable acoso de los medios de comunicación y las turbulentas historias de su pasado, finalmente estalló. En su última declaración, que cayó como una bomba en el mundo del corazón, sorprendió tanto a sus seguidores como a su entorno cercano con las palabras "tengo que salvarme". Esta impactante salida de Can Yaman, que llevaba tiempo en silencio, fue en realidad una clara declaración de su colapso interior y de que ya no podía soportarlo más. Según la información obtenida de su entorno cercano, Can Yaman se había retraído un paso más después de cada crisis que había vivido, y últimamente se había sumido en un estado de ánimo en el que se sentía atrapado entre Demet Özdemir, Diletta Leotta, Michele Morrone y Francesca Chillemi. El actor, que no niega que estos 4 nombres hayan dejado huella en su vida, se encuentra ahora en un callejón sin salida emocional y psicológico. Detrás de las palabras de Can, "tengo que salvarme", se esconde una historia de ruptura mucho más profunda. Según las acusaciones, Can Yaman dijo en una conversación con sus amigos cercanos que ya todo era demasiado para él y que quería alejarse por un tiempo de todas sus relaciones, de los medios de comunicación e incluso de su carrera. En particular, su relación con altibajos con Demet, la presión de convertirse en padre, los constantes intentos de Diletta por desacreditarlo a través de los medios de comunicación y los ataques de celos de Francesca han acorralado a Can contra la pared. El actor, que se enfrentaba a diferentes expectativas por todos lados, finalmente admitió que se sentía abrumado por esta carga. Tras estas declaraciones de Can, todas las miradas se han dirigido hacia Demet Özdemir. Se ha sabido que Demet ha respondido a este proceso con silencio y ha decidido darle un tiempo a Can. Sin embargo, sería un gran error considerar esta salida de Can como un simple cansancio. Se supo que Can le dijo a su círculo más cercano: "No quería arruinar la vida de nadie, pero parece que todos se han puesto en fila para arruinar la mía". Esta frase revela que el actor no solo tuvo un arrebato emocional, sino que también se sintió muy amenazado. En particular, la continua intromisión de Diletta Leotta en la familia y la vida privada de Can, sus comentarios despectivos sobre su relación con Demet y la filtración de información privada a la prensa italiana han acorralado completamente a Can. Se rumorea que, como resultado de estas presiones, Can ha sufrido una especie de colapso psicológico que le impide incluso acudir a los rodajes. Francesca Chillemi también tiene mucho que ver en este lío. Sus intentos por volver a la vida de Can y sus comentarios sobre Demet, diciendo que no es una mujer de verdad, han causado una gran decepción en Can. Porque Can había depositado una gran confianza en Francesca en el pasado y había colaborado con ella en proyectos que le habían abierto nuevas puertas en su carrera. Sin embargo, ahora esta antigua amistad se ha convertido en celos y rivalidad. Esto ha reducido casi a cero la confianza de Can en su entorno. Por otro lado, las declaraciones de Michele Morrone del tipo "¿cómo podemos recuperar nuestra amistad?" también perturbaron aún más el equilibrio mental de Can. Porque Can cree que Michele, a quien en su momento consideraba su mejor amigo, ha adoptado actitudes contradictorias tanto hacia Demet como hacia los medios de comunicación. Esta situación provoca en Can un profundo sentimiento de soledad e inseguridad. La frase "tengo que salvarme" muestra que Can ya no confía en nadie y que cree que, para reconstruir su vida, primero debe alejarse de este entorno. Se sabe que su familia también está muy afectada por esta situación. En particular, la declaración de su madre, que constantemente es linchada en las redes sociales por su hijo, que solo se ocupe de Demet y sus hijos, pone de manifiesto lo solo que se siente Can. Por un lado, el amor de su madre por Demet y el malestar que le produce Diletta, y por otro, el enfoque más cauteloso de su padre, revelan que Can se ve obligado a tomar partido constantemente incluso dentro de su propia familia. En medio de esta confusión, se rumorea que Can podría suspender su carrera profesional. En los pasillos se habla abiertamente de que se han pospuesto los rodajes de sus últimos proyectos, se han congelado algunos acuerdos y, sobre todo, se podría cancelar la gira europea. Can no quiere aparecer ante los medios de comunicación. Rechaza las ofertas de entrevistas, limita sus publicaciones en las redes sociales e incluso se rumorea que ha decidido poner fin a sus colaboraciones con algunas marcas. Tras todos estos acontecimientos, solo hay una realidad: Can Yaman está al límite. Es un hombre agotado,
tanto emocional como físicamente. Y sus palabras, tengo que salvarme, no solo son la expresión más clara de un colapso personal, sino también de cómo el sistema, la fama y la red de relaciones lo han destruido. Ahora todo el mundo se pregunta cuál será su próximo paso. ¿Podrá Can Yaman soportar esta carga? ¿O dejará realmente todo atrás y se centrará solo en sí mismo? Una cosa es segura, nada volverá a ser como antes. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.